Primera calidad, cordero, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Nuevo bloque de GPS de Noticias. Y ahora el placer es doble, no solamente por recibir a Marianela Gómez, sino porque después de mucho tiempo está aquí en el piso acompañándonos nuevamente. Sí. ¿Cómo estás, Marianela? Buenas tardes. ¿Cómo les va a los chicos? Qué lindo verlos. Sí. Acá. Por fin nos podemos ver acá. Tampoco fue tanto tiempo. Yo te respeté las restricciones que estaban impuestas. Está bien. No, pero fueron mayo. Está bien, 2, 3 meses. Sí, fue bastante. Junio, julio, no. No sé, ya los vamos a buscar, pero yo apostaría que fueron 3 meses por lo menos. Che, no. Acá estamos volviendo, haciendo la columna tranquilos, porque ya tenemos las 2 dosis. Señora, señor, si no se me vacunó, por favor, se me inscribe los chicos también, todo. Yo estoy esperando que llegue la China para vacunar a mi chinita. Y bueno, con esa tranquilidad. Así que acá volvimos. Y a hablar de un tema no tan ameno, es verdad. como suele ser en esta época del año y más previo a elecciones, el estrés dólar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cuánto va a estar el dólar? Y toda esa cuestión. Te has elegido una profesión de noticias no muy amenas. Sí, igual la profesión es como que siempre es ¿a cuánto va a estar el dólar? O sea, desde que me recibí que la pregunta es esa, ¿compro dólares? No compro, ¿qué hago? Si es de la bola de cristal tengo yo, no tengo la bola de cristal, pero bueno, es como un tema recurrente uh-huh. en Argentina sin duda, y eso tiene que ver con parte de nuestra historia. Y algo que de hecho en economía se ha estudiado mucho y que se llama en términos, digamos, más académicos, restricción externa, ¿sí? Como algo que impone un límite que viene desde afuera y que tiene que ver justamente con esta escasez relativa de divisas. Primero, divisas, decimos dólares, euros, cualquier moneda que no se imprime en Argentina, ¿no? Que no es moneda local, entonces por eso también distinguimos lo que tiene que ser los gastos, la deuda en pesos, de lo que son los gastos o las deudas en divisas, ¿sí? La única forma que tiene un país para obtener divisas es mediante las exportaciones de sus bienes y servicios, mediante el ingreso de inversiones extranjeras, o mediante el ingreso de las divisas que provienen del turismo por turistas extranjeros que puedan llegar a venir al país. Uh-huh. El opuesto, digamos, las importaciones, las inversiones en el exterior y el turismo que hacen los argentinos en el exterior son motivo de salida de divisas, ¿sí? Entonces, bueno, eso como lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes están proporcionando u ofreciendo las divisas y quiénes las están demandando? Decíamos que esta escasez que tiene Argentina, que es una escasez relativa, ¿no?, de divisas, es algo muy importante porque de alguna forma siempre ha presentado obstáculos a la posibilidad de que se continúe creciendo o desarrollando el país, ¿no? Por eso es que los dólares en algún momento faltan y generan crisis y es necesario administrar esas crisis para conseguir crecer. Esto, decíamos, también se remonta desde los orígenes no, pero bueno, prácticamente sí, desde los orígenes del sistema monetario argentino, a principios del siglo pasado. En la década del 30 queda un poco más claro, que es cuando con la crisis del 30 todas las economías del mundo se cierran y Argentina tiene que empezar a producir los bienes que no conseguía del exterior. Entonces eso se conoce como la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, y ahí es cuando empieza a aparecer esta necesidad de tener divisas, porque si yo necesito producir
los bienes que no puedo comprar porque no puedo importar, necesito tener maquinaria, y esa maquinaria la necesito comprar en otro país, y para eso necesito tener dólares, ¿no? Entonces ya desde la época de la década del 30 empieza a haber un sistema de tipo de cambio desdoblado, ¿sí? Hay un tipo de cambio para las importaciones y un tipo de cambio para las exportaciones. Eso ya viene de esa época. Y de esa época hasta los 70, en donde de alguna manera se cierra este ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, que se denomina como el periodo, digamos, de la economía cerrada, porque Argentina está intentando producir los bienes que antes compraba en el exterior. Durante toda esta etapa se producen lo que también en economía se conoce como procesos de stop and go, ¿sí? Usando las palabras en inglés de stop, freno, go, avance. Entonces es como que la economía avanzaba hasta que se encontraba con esta escasez de dólares, esta restricción externa, y eso le ponía un freno al crecimiento, ¿sí? Hasta que ese freno al crecimiento conseguía solucionarse por alguna vía y volvían digamos, al disminuir las importaciones porque no se estaba creciendo, se equilibraba un poco la balanza de pagos, se volvía a tener alguna disponibilidad de divisas que volvía a dar lugar al proceso de crecimiento, y así. En los 70, cuando de alguna forma cambia rotundamente este modelo y se entra en lo que se conoce como el modelo de valorización financiera, ¿sí? Donde la industria ya deja de tener un rol y de hecho empieza como a desmantelarse gran parte de la industria y a tener más preeminencia la especulación financiera. Bueno, ahí de alguna manera se entra en un proceso de endeudamiento externo muy fuerte, que llega hasta el 2001, más, uno podría decir incluso, pero hasta el 2001 claramente. Bueno, digamos, esos modelos que también coinciden con esta apertura, entre comillas, al mundo, cierran esos ciclos de stop and go y empieza a aparecer lo que también se denomina como go and crash, ¿sí? Porque se avanza con el endeudamiento hasta que el modelo colapsa, como colapsó, digamos, más recientemente en el 2001, con todo lo que eso significó, ¿no? Entonces, bueno, recién ahí, en 2001, es como que muchos de los que estudian este tema de la restricción externa o la escasez de divisas, decían, bueno, parece que se terminó el problema, porque 2001, devaluación brusca, aparte de venir de muchos años de recesión muy fuerte, las importaciones estaban muy planchadas, digamos, y la devaluación dio un salto, digamos, a lo que tiene que ver con las exportaciones, que se sumó a la mejora de los términos de intercambio, esto es, a la mejora en los precios internacionales de los commodities, eso hizo que obviamente hubiera más exportaciones, menos importaciones, porque veníamos de una crisis y porque además habíamos tenido una devaluación brusca, y además consiguiendo una reestructuración de deuda bastante exitosa, como la que se consiguió con los canjes 2005, 2007. Eso de alguna forma dio la sensación de que se había roto el hechizo y que había de nuevo dólares, porque de hecho las reservas del Banco Central estaban creciendo y era un clima generalizado también en la región, ¿no? Bueno, se terminó, pero no se terminó tanto porque vino la crisis de las hipotecas, y con la crisis de las hipotecas una recesión también bastante generalizada a nivel mundial, y empezaron a aparecer los primeros síntomas de nuevo de que entrábamos en un proceso de escasez de divisas. Eso fue, en 2009 empiezan a verse los primeros síntomas, y en 2011 empiezan a tomarse las primeras medidas, que primero tienen que ver con controlar las importaciones, con las licencias no automáticas y mecanismos de restricción o de algunas trabas a las importaciones, y lo que se conoció como cepo al dólar, ¿no? Ahora hay distintos tipos, variedades de cepos, palabra también para analizar porque el cepo, bueno, para otro tema, pero bueno, de ahí, digamos, en enero de 2014 se produce una devaluación
no fue brusca como las que nos esperarían después, pero bueno, en ese momento fue una devaluación que no tuvo un impacto, digamos, en cuanto a competitividad, porque no mejoró las exportaciones ni logró contener las importaciones, pero bueno, sí empezó a dar cuenta de que estaba operando la restricción externa, en definitiva, ¿no? Que este proceso de crecimiento que se había iniciado en 2001 estaba encontrando su límite, y ese límite tenía que ver justamente con la escasez de divisas. ¿Qué lección podemos sacar de eso? Que si bien la mejora en los precios internacionales, lo que se conoce como los términos de intercambio, en relación a lo que nosotros vendemos y lo que compramos, sirvió de alguna forma para dar algo de holgura en esta disponibilidad de dólares, no es suficiente, ¿sí? No alcanza para solucionar o para, como decíamos recién, romper el hechizo de algo que es más estructural, ¿sí? Que tiene que ver con muchas cosas que sobre todo la escuela del estructuralismo latinoamericano empezó a trabajar ya por los años 30 con la figura de Prebisch, siguiendo por Diamant, Feinsilber y llegando hasta incluso economistas premio Nobel como Krugman. Tiene que ver con la estructura de la estructura productiva argentina y cómo esa estructura también encaja en el comercio internacional, ¿sí? Voy a tomar un poco de aire porque le metí pata. Bueno, entonces, estos economistas que mencionábamos recién, que han estudiado este tema, han primero analizado la cuestión que tiene que ver con esto del comercio, decíamos lo que se exporta y lo que se importa, pero después esto se fue complejizando a medida que el capitalismo mundial se fue complejizando y aparecen cuestiones como lo que tiene que ver con el juego que, digamos, el rol que juegan el pago de los intereses de deuda, cómo las empresas transnacionales mandan sus utilidades a las casas matrices y cómo eso también impacta fuertemente en las economías periféricas como la nuestra, cómo se mueven las inversiones extranjeras, con qué lógica, las especulativas, las no especulativas, cómo opera la fuga de capitales por diversos mecanismos. Bueno, todo esto se sigue estudiando y ha sido objeto, como decíamos, de muchos estudios de estos economistas, y básicamente tienen que ver con cómo los países con monedas débiles, como los países periféricos, consiguen sostener o financiar sus déficits en cuenta corriente. La cuenta corriente es básicamente la cuenta que registra nuestras operaciones con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, obviamente que Estados Unidos no tiene problema en tener un déficit crónico de cuenta corriente, porque de hecho tiene la máquina, imprime los dólares y a nadie se preocupa. De hecho, una preocupación sería que dejara de emitir Estados Unidos, porque se quedaría sin liquidez el mundo. Entonces, no está ahí el problema, sino en las economías periféricas, como decíamos recién. Bueno, ¿qué factores de estos que decíamos estructurales son los que generan esta situación, ¿no? Esta trampa? Bueno, los factores estructurales tienen que ver primero con la estructura, como decíamos recién, del comercio exterior, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros exportamos? ¿Qué es lo que le vendemos al resto del mundo? ¿Y qué es lo que compramos del resto del mundo? Que es lo que hemos abordado también en otras columnas, cómo solamente vendemos o fundamentalmente commodities y después compramos productos manufacturados o de alto componente industrial. Y esto del deterioro de los términos de intercambio tiene que ver con eso, que si bien hay momentos en los que parece que los commodities son más caros que los productos industrializados o que los precios nos benefician en relación a las cosas que compramos, la tendencia habla de que hay un deterioro en los términos de intercambio, que si vos solamente vas a vender materias primas, vas a salir perdiendo, porque siempre los productos industrializados y de más valor agregado, con más tecnología, son más caros. Claro. En ese sentido, el hecho de que nosotros tengamos una industrialización muy acotada, ¿sí?,
obviamente que es parte fundamental del problema, porque dependemos de los insumos para completar los procesos de industrialización. Por ejemplo, la industria automotriz requiere de insumos importados, requiere de bienes de capital que se importan, y está bien, vos vas a exportar un auto que tiene un alto valor agregado, pero ¿cuánto de esa exportación tiene en componente que tuviste que importar? Entonces, digamos, el balance cómo termina siendo, ¿sí? También hay hay consenso en que esto tiene que ver con la heterogeneidad estructural, lo que se denomina en economía heterogeneidad estructural, que es esta distinto estructura productiva que hay, donde hay un sector como el primario, con un alto nivel de tecnología incorporada, y sectores industriales muy rudimentarios que no pueden competir con las manufacturas del resto del mundo, ¿sí? También es forma parte de estos factores estructurales la extranjerización del comercio exterior que tenemos en Argentina, ¿sí? Todo el sector externo está en manos de empresas extranjeras, multinacionales. El comercio exterior argentino depende de estas grandes empresas multinacionales. También volviendo al punto anterior, es importante la presencia del Estado, ¿no?, con los derechos de importaciones, para intentar equilibrar un poco los precios, ¿no?, entre los productos importados y lo que se fabrican acá. Sí, y también el escaso poder de maniobra que tiene el Estado cuando la entrada de divisas depende de sectores concentrados, como decíamos, las exportadoras son 5 o 6, ninguna nacional, ¿no? Y son las que te controlan absolutamente el ingreso de divisas al país. Entonces, de alguna manera, ¿qué margen de maniobra tiene el Estado para hacer frente a esta demanda creciente de divisas por este sistema también del que hemos hablado, bimonetario que es Argentina? Cómo el Estado hace frente a un dólar barato, que sería el que todo el mundo quisiera tener acceso, si vos no controlás la entrada. No está, no depende del Estado, depende de estos grupos concentrados, que son los que en definitiva terminan teniendo el poder de veto sobre las decisiones que el Estado puede llegar a tomar. Claro. Hablando en criollo, la alcancía de los argentinos está en manos de multinacionales extranjeras. Sí, no sé si la alcancía de los argentinos, digo, el margen de maniobra que el Estado puede tener es, en esta área, digamos, es bastante poco, porque si decíamos, aclarábamos al principio cuáles son las fuentes de ingreso de dólares, y la fuente más importante tiene que ver con las exportaciones. Las exportaciones, todo el sector, el comercio exterior, está en manos de grupos concentrados transnacionales. Entonces es evidente que el poder de veto, en este sentido, el poder de coerción que tienen esos grupos respecto de medidas de política económica que no sean de su agrado, es muy fuerte, claro, por no decir que te tienen agarrado. Entonces, es un tema muy complejo, no hay soluciones fáciles. Las soluciones que se han tomado históricamente tienen que ver con el endeudamiento, desde los 70 esta parte, y esa solución que parece muy linda, porque en ese momento llega la plata del endeudamiento y uno no se pregunta cómo lo vamos a pagar, pero la realidad es que uno siempre que toma un préstamo, eso lo sabe cualquiera, termina devolviendo más que lo que le dieron. O sea que es un negocio de muy corto plazo, porque si vos vas a tener que sacar más dólares que los que te entraron, ¿para qué te sirvió el endeudamiento? Okay. Sí, te sirvió si vos lo usaste para ampliar la capacidad de generación de dólares genuina. Si vos lo invertiste en infraestructura para el sector exportador, si vos lo invertiste en fomentar la diversificación de las exportaciones no tradicionales para poder generar más dólares, perfecto. Ahora, si vos te la gastaste para nada, ¿de qué te sirvió el endeudamiento? De nada, y encima te comiste un problema a futuro.
más a grande. corto plazo. Sí, tal cual, a futuro. No, vos disfrutaste del dólar barato, pero lo va a pagar tu hijo. Entonces, bueno, esa es una de las soluciones más típicas. La otra solución tiene que ver con la inversión extranjera, que decíamos en su momento, también estoy hablando ya de la década del 50, cuando se abre esta ley de inversión extranjera directa, se abre la Argentina a esta posibilidad. También, digamos, depende cómo esa inversión esté regulada, también te puede generar un agravamiento del problema, en términos de que si vos te abriste a que vinieran industrias extranjeras, pero esas industrias extranjeras lo único que hacen es comprar los insumos de su producción en sus casas matrices que están fuera del país, te están demandando dólares para comprar los insumos, para vender, ¿no? Es un poco lo que decíamos recién con el caso de la industria automotriz, sin ir más lejos, ¿no? Sin hablar de que obviamente que estas empresas también tienen mecanismos alternativos para fugar capitales, que tienen que ver con esto de tomar préstamos de las casas matrices y pagar esos préstamos y los intereses a las casas matrices, subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones. Bueno, esa puede ser, esa ha sido otra vía, digamos, de solución de corto plazo para solucionar este problema de la restricción externa. Y frente sí. Frente a este compendio de agentes que mueven importante cantidad de dinero en dólares, ¿cuánto puede incidir la capacidad de compra en dólares de una familia como reserva de valor? ¿Bien? No es. Digo, es una cuestión que ha estado en la agenda, esto del cepo. Sí. Bueno, ¿qué capacidad de incidencia? ¿Por qué se coloca el cepo? Un término que es bastante discutible, pero bueno, para que se entienda. Si bien es cierto que no son los pequeños ahorristas los que mueven el amperímetro, también cuando uno empieza a sumar este ahorro, digamos, hormiga, encuentra que digamos son montos que de hecho del año pasado el Banco Central se ha ahorrado en términos de divisas, ¿no? con estas medidas. También es cierto que discriminar no siempre es fácil y es más costoso, poner medidas más discriminatorias, ¿no? También es cierto que hubo mucho de ese pequeño ahorrista que, digamos, roleaba sí. Y generaba ganancias con eso, fomentando aún más el volumen del mercado negro. Entonces es un tema complicado, ¿no? Y en un contexto en donde digamos, tocó la más fea de todas, porque venís de una recesión muy fuerte, de evaluaciones sucesivas que no generaban ningún tipo de competitividad y que al contrario lo que hicieron fue empeorar, agravar, echarle más leña a la inflación, que es un problema muy fuerte, sin posibilidad de tener financiamiento externo y con una deuda que vencen plazos hasta el año que viene y el próximo, ¿no? Había que pagar un desembolso histórico que hizo el FMI a la Argentina. Entonces realmente la situación en la que se encontraban las reservas del Banco Central no eran las de 2015, claramente. Era una situación mucho más complicada, ¿sí? Lo ha dicho incluso el viceministro de Economía de Axel Kicillof en su momento, que ahora parece muy crítico con todas las medidas del gobierno. Álvarez Agis ha dado muchas entrevistas diciendo, bueno, sí, yo digo que hay que hacer esto, pero en su momento yo tenía 50 millones de dólares en el Banco Central y si ahora no están. Entonces no es lo mismo el margen de acción que se puede tener con un Banco Central que tiene dólares con uno que no los tiene y que encima tiene comprometidos pagos muy altos. Frente a esto también, Marianela, ¿cómo se presentan las otras divisas, ¿no? También sabemos que el yuan está pisando fuerte en el mercado internacional. ¿Por qué no se inclina también a una diversificación de las divisas, si eso es posible, ¿no?
el swap con China intentó hacer eso, de hecho fue un soporte muy fuerte en su momento. Fue en 2015 también, ¿o no? Sí, y se reforzó, se volvió a reforzar durante el gobierno de Mauricio Macri esa estrategia, porque es una estrategia valiosa, pero bueno, la divisa internacional sigue siendo el dólar, ¿no? Y la escasez no tiene que ver con dólares en particular, sino tiene que ver con la necesidad de, del conjunto de la economía y este desbalance que tiene en el comercio internacional y en lo que se expresa como fuga de capitales, lo que se tiene que hacer frente en términos de endeudamiento. Yo no sé si el FMI si te va a aceptar yuanes para que le pagues la deuda. Entonces, básicamente la moneda que tiene dominancia sigue siendo el dólar norteamericano y, bueno, a ver, como es esto que decíamos, las medidas transitorias, como las políticas de ajuste que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, de contener la oferta monetaria, elevar los tipos de interés y con eso atraer los capitales especulativos, también son soluciones de corto plazo que vuelven a agravar el problema cuando los capitales especulativos vuelan hacia el exterior, ese vuelo de calidad que se le dice, y lo mismo las políticas fiscales contractivas, o sea, la disminución del gasto público, que disminuye el consumo, que disminuye la producción, que nos hace caer en recesión. Sí, es un alivio transitorio porque como no hay plata no se importa, pero no es una solución, ¿no? Porque, no se importa porque no es como, no gasto porque no tengo plata, pero mientras tanto me estoy muriendo de hambre, o sea, no sé qué clase de solución es esa. Y ni hablar de la medida por excelencia que tiene que ver con la devaluación, ¿no? La otra solución de corto plazo es devaluar la moneda. Devaluar la moneda, ya lo sabemos, lo único que consigue es generar efectos redistributivos muy fuertes a favor de quienes están dentro del sector exportador, en contra de la población de ingresos fijos, ni hablar de la población más pobre, porque también tiene un traspaso directo en términos de precios, ¿no? Entonces... Te puedo hacer la última que me tiene muy inquieto por estos días, porque no sé cómo... qué posición tomar al respecto, y es que los derechos especiales de giro se usen para pagar un vencimiento de deuda en vez de que se inyecten en la economía como primigeniamente estaba planificado. De nuevo, solución de corto plazo. Está bien, los querés usar ahora para reactivar la economía, perfecto, y cuando tengas que pagar, porque no es que el pago desaparece, no es que te condonaron la deuda, vos vas a tener que pagar. ¿De dónde vas a sacar los dólares? En mi Marianela tiene las palancas de la economía. A ver, recibe si yo tuviera las palancas de la economía y si yo tengo en mente de que no quiero soluciones transitorias para tener un resultado electoral, sino que quiero que finalmente la economía argentina entre en un sendero de crecimiento que nos permita salir de la pobreza y permita al país desarrollarse, hay que tener una mirada de largo plazo. Y tener una mirada de largo plazo implica muchas veces tener que hacer sacrificios presentes para poder ver frutos a futuro, ¿no? Nosotros venimos haciendo la inversa. No hacemos sacrificios presentes, nos endeudamos, total, vemos a futuro qué hacemos. Y yo creo que utilizar la plata del FMI ahora para reactivar la economía es patear el problema para más adelante, porque esa deuda hay que pagarla, lamentablemente. Lamentablemente ese dinero, esa monumental suma de dinero entró, no se vio reflejada en nada, se fugó básicamente, porque cuando uno ve las series ve que el endeudamiento coincide con los niveles de fuga, pero ahora ya está, ahora hay que pagar esa plata. Entonces para mí la decisión de que se use para pagar los vencimientos que están pendientes y con eso también darle un poco más de estabilidad y de serenidad a la estructura de la balanza de pagos del Banco Central y a la señal que uno le está dando a toda la economía,
puede servir para empezar a transitar un camino un poco más normal, digamos, de una economía un poco más estable. Bueno, Marianela, muchas gracias, como siempre. Bueno, te estaba esperando para hacerte todas las preguntas. No me escucha nadie después de media hora. No. Bueno, muy interesante como siempre. Gracias, un placer haberte visto nuevamente después de tanto tiempo, Marianela. Y nos veremos de aquí a 15 días. Gracias, Marianela. Antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino. Y antes de Torino, pasó por el aire de GPS de Noticias nuestra columnista de los días miércoles, nuestra economista de confianza, Marianela Gómez. Hoy, restricción externa. Con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da